Bueno, este panel es sobre zonas francas multisectoriales, diversificación e innovación en el siglo XXI. Quisiera preguntarle, doña Irene, pues usted desde Global Park, pues sabemos que es una zona franca pionera en la historia de Costa Rica. ¿Podría comentarnos un poquito en su experiencia cómo han evolucionado las zonas francas del modelo que conocimos en los 90 hasta llegar a las zonas francas multisectoriales y especializadas que tenemos al día de hoy? Gracias, buenos días a todos. Gracias a la organización y a todos los presentes. Una muy bonita oportunidad para compartir con ustedes un poquito de historia sobre las zonas francas y cómo hemos llegado a donde estamos hoy. La ley de zonas francas se promulga en los años 90 y eso marca un rumbo que ya Costa Rica traía. En realidad, de los años 80, Costa Rica vuelve los ojos hacia la inversión extranjera. Pero es a partir de los años 90 con la ley que nos regula hasta el día de hoy que le da un poquito más de cuerpo. Entonces, teniendo un marco legal y además una posición estratégica en el centro de las Américas, con acceso a los dos océanos, pues Costa Rica, y sobre todo con un talento humano muy calificado, pues Costa Rica se vuelve muy competitivo en el tema de atracción de inversión extranjera. En ese momento existían pues parques industriales muy generales, a donde coexistía todo tipo de industria. Vos podían tener una fábrica de muebles a la par de una exportadora de cartón y a la par de una empresa productora de alimentos. Se dan los primeros pasos de las empresas de maquila viniendo a Costa Rica y con eso se desarrolla mucho talento, mucha destreza humana. Después evolucionamos un poquito más hacia las empresas de electrónica básica, diría yo, y manufactura muy, muy básica, y ahí ya empezamos a ver zonas francas como Zona Franca Metropolitana, como lo que hoy es Grupo Ultra Park, y así siguen evolucionando las zonas francas. En el año 97 hay una reforma importante a la ley de zonas francas, a donde se define que las zonas francas únicamente van a poder albergar empresas de zona franca. Y eso hace un cambio, digamos, en el concepto de zona franca que teníamos, y ahí empiezan, desde mi óptica, los productos hechos a la medida. Y ahí entonces comenzamos con la especialización de las zonas francas. En el año 97, viene Intel a Costa Rica y nos pone en el ojo del mundo, y eso cambia la dinámica del país. Intel viene con su fuerza, con su engranaje, nos escoge, pero además viene detrás de Intel un pool de proveedores importantísimos que se ubica en las zonas francas existentes y en zonas francas emergentes. En el año 98 nace Global Park, que es un producto diseñado para empresas de manufactura y dispositivos médicos con un componente pequeñito de servicios, pero también nace Forum 1, que es un producto exclusivo para empresas de servicios. En esa misma coyuntura viene a Costa Rica Procter & Gamble con todo su engranaje, venía HP, venía IBM, venía Procter. Pronto nace Zona Franca América, creo que es en el 99, por ahí, que también son productos a la medida, y así es como llegamos al día de hoy. Ya más adelante nace Zona Franca del Este, Zona Franca Coyol, La Lima en el 2013, 2014, por ahí, y las zonas francas más innovadoras que tenemos en este momento, 2024 Evolution. Y así es como hemos llegado a donde estamos ahora. Muchas gracias. Sí, qué increíble cómo pasa el tiempo. Don Fernando, entendiendo las zonas francas multisectoriales como aquellas en las que conviven diferentes industrias, como por ejemplo la industria de manufactura avanzada de dispositivos médicos, cuéntenos un poquito cómo ha sido su experiencia en el desarrollo y administración de una zona franca de este tipo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a ver, mi experiencia en La Lima es un parque que se diseñó y no se diseñó específicamente para algo en particular. Realmente el parque puede albergar múltiples industrias, ¿verdad? Como hoy por hoy tenemos el 80% de los clientes en el parque de dispositivos médicos, pero eso es más relacionado a lo que atrae el país, más que porque esté diseñado para eso. Hay ventajas ciertamente de tener clusters, ¿verdad? De tener grupos del mismo sector, al igual que hay algunas desventajas.
tal vez menciono algunos ejemplos de ventajas de tenerlos juntos. Yo tengo un chat con todos los gerentes generales aquí, ¿verdad? De WhatsApp, y no es poco común ver pasar que alguien les diga, tienen el producto tal y tal, es que no me llegó, y entonces ¿verdad? Entre ellos mismos se ayudan porque usan productos que son similares entre sus procesos. Entonces, una ventaja de poder tener gente del mismo sector. En cuanto a la administración en sí, la administración se da a tratar de atender las necesidades particulares que puedan surgir de los diferentes, digamos, sectores. Otra ventaja, digamos, de tener gente del mismo sector es que hay una empresa que montó un laboratorio con el INA en Cartago, y luego vino otra empresa que hace un proceso similar y se unió al esfuerzo de mantener ese laboratorio. Entonces los esfuerzos en conjunto son bien importantes. Sí. Vamos a ver, para no hablar solo de ventajas, podría haber una desventaja, podría darse una desventaja en un clúster en donde esté tan saturado de un tipo de industria que hay una competencia por el talento, ¿verdad? Que se vayan a robar el talento entre compañías, ¿verdad? Eso se resuelve teniendo una buena comunidad, ¿verdad? Entre los mismos gerentes generales del chat que hablé, pero podría ser una desventaja. Ahora, no solamente hay que pensar en los diferentes sectores del cliente, pensemos en los sectores de los servicios o de lo que ofrece el parque. El parque, por lo menos La Lima, estamos ubicados en Cartago, donde la mano de obra es abundante, es muy buena. Tenemos posiblemente el índice de rotación más bajo del país. Salen 140,000 personas todos los días de Cartago. Los que viven en Cartago o han ido a Cartago en las mañanas pueden ser testigos de eso. 140,000 personas todas las mañanas salen, ya sea al área de Alajuela, Heredia, San José, a trabajar ahí. Entonces, hay una abundancia de mano de obra. En Garnier tenemos experiencia en zonas francas industriales y también de servicios, ¿verdad? Como el Cafetal es un ejemplo de ellos. Y entonces hicimos edificios de servicios en La Lima. Entonces, hoy por hoy tenemos una de las empresas que montó un business center, ¿verdad? En La Lima. Entonces, eso nos convierte en una múltiple solución, porque en Cartago encontraron un montón de beneficios y entonces empezaron a tener servicios de back office en las plantas. Pero llega el punto donde el gerente general de la planta le dice, vaya para afuera porque yo necesito el espacio para producir. Entonces ahí hay una oportunidad de poder hacer la oferta de servicios y hacer back office de estas diferentes cosas. Entonces es interesante, ¿verdad? A pesar de que no se diseña para la infraestructura específica para sectores múltiples, sí termina siendo importante crear ese medio ambiente positivo. Sí, y ahora que usted mencionaba lo de la infraestructura, y ahora que ya está la autopista ya prácticamente lista, ¿verdad? Eso ha agilizado un montón en los tiempos de desplazamiento. Totalmente. Yo ayer andaba de hecho ayer en el parque y fue de una belleza entrar y salir. Todavía le falta un poquito a diciembre. En diciembre los invito porque vayan a ver. Muchas gracias. Don Carlos, el sector servicios se ha convertido en un pilar del régimen, representando más del 50% del parque empresarial. Cuéntenos también un poquito sobre su experiencia administrando una zona franca especializada en este sector. Bueno, buenos días y bueno, gracias por la invitación al panel. Siempre es bueno hablar de zona franca. Yo creo que es bueno seguir reforzando lo positivo que hay alrededor del régimen y el impacto que tiene en la economía en el país. Tal vez como un breve recuento de AFZ propiamente, porque inició en su momento como un parque de manufactura, por ahí en 1999, y yo tengo 12 años de estar con el grupo, y ha habido como 3 hitos importantes en ese recorrido, ¿verdad? El primero fue cuando se arranca con un enfoque de manufactura, pero por ahí el 2007 es donde se da la primera oportunidad para mirar hacia la parte de servicios. Y a partir de ahí, por medio de un cliente que en su momento pide cerca como de 3 edificios, empieza un proceso de evolución que vuelve a tener otro cambio por ahí el 2016 más o menos, porque empieza a vincularse dentro del tema de desarrollo un concepto de amenidades, cómo buscamos ofrecerle a la gente ya en el parque
todos los servicios o todas las soluciones en un mismo lugar, ¿verdad? Una vez que ya el parque empieza a crecer y pues después de una evolución importante como de un desarrollo del 2014 al 2020 sumamente acelerado, nos llega pandemia. Y pandemia se convierte en otro tema importante que marca de alguna manera una forma distinta de ver las cosas, ¿verdad? O sea, de la noche a la mañana, tal vez la parte de servicios, que es un tanto volátil, el parque se queda vacío. La gente puede hacer lo que estaba haciendo en la oficina, lo puede hacer desde la casa. Y para nosotros pues, nos representaba un reto porque teníamos una infraestructura desarrollada, pero la gente no estaba ahí. Entonces, nos lleva a replantear muchísimo cuál es el enfoque que debemos de tener nosotros como administrador, como parque, en un momento donde el tema de servicios ya sabíamos que con el modelo de working from home y demás se iba a transformar. Entonces, por ahí teníamos que entender varios temas. Lo primero, entender cuál es el comportamiento de los clientes, qué era lo que necesitaban los clientes, qué era lo que ellos estaban buscando y que podía ser distinto de estar trabajando en la oficina, de estar trabajando desde la casa. Y empezar a partir de ahí a construir un ecosistema, que era un poco lo que conversaba en la primera sesión, Alberto, ¿verdad? O sea, cómo nosotros a partir de ahí empezamos a desarrollar una dinámica de comunidad y poder entender cuáles son las diferentes necesidades que tienen los clientes. ¿Eso qué nos permite? Nos permite de alguna manera conectar con los diferentes objetivos que tienen las empresas y poder entender cómo podríamos nosotros como parque empezar a trabajar de la mano con ellos. Es un tema bien interesante. Nosotros podríamos pensar de que somos simplemente un desarrollador y que rentamos un espacio de oficina. Ese fue el modelo que cambió. Y empezamos a ver el esquema más como un modelo de servicio, como un modelo donde no es solamente la renta de oficina, sino qué más le podemos dar, cómo podemos dar valor a este tipo de compañías para que puedan operar acá en el país, para que puedan seguir creyendo y que de alguna manera sigan generando impacto en la zona donde estamos, ¿verdad? Y cómo podemos seguir atrayendo inversión en el área donde estamos y de alguna manera seguir vinculados con la comunidad y demás para poder trabajar la parte de desarrollo. Entonces, ese se convierte en uno de los temas importantes. El otro, en la misma línea de desarrollo post pandemia, entender bien cómo nuestra propuesta de valor realmente marca una diferencia. Y les pongo un par de ejemplos. El año pasado teníamos, cuando estábamos hablando del tema de cortes, de electricidad y demás, no es lo mismo tener un espacio donde te dé continuidad en temas de electricidad, en temas de telecomunicaciones, así estamos trabajando desde la casa. Entonces fue interesante ver cómo los clientes llegaban a pedir si teníamos espacios, si teníamos dónde poder acomodar cierta cantidad de personas porque les daba miedo, de verdad, un corte de electricidad y que sus servicios hacia afuera de alguna manera se vieran interrumpidos. Entonces, entender cómo nuestra infraestructura, como continuidad de negocio y adicional a eso, cómo empezamos a poner a la gente en el centro de lo que hacemos, ¿verdad? Y ya a través de la filosofía, cuando hablamos de 3 temas así, de personas, planeta, prosperidad y cómo promovemos esto con el tema de innovación, generamos un ecosistema donde la gente no solamente se identifica ya con la compañía que trabaja, sino también con el parque. Y cómo nosotros de alguna manera entonces empezamos a desarrollar una serie de iniciativas en temas de comunidad, en temas de infraestructura, en temas de diversidad e inclusión, en temas de talento, en temas de movilidad, que genere valor más allá de lo que puede generar el espacio físico que ellos tienen para poder operar. Entonces, esa ha sido tal vez como un poquito la evolución, principalmente lo que ha venido pasando en estos últimos 3, 4 años, donde ha habido un cambio importante, principalmente por el efecto pandemia y pues una nueva realidad que nos enfrenta hacia adelante. Sí, muchas gracias. Sí, definitivamente son muchos retos los que pues, hay que, ustedes como Zona Franca han tenido que enfrentar y más después con pandemia que a todos nos volcó los modelos laborales. Don Carlos, Zona Franca Coyol, a nivel de América Latina, Zona Franca Coyol ha sido reconocida como la mejor zona franca por 4 años consecutivos. ¿Cuál considera usted son los pilares que llevan a una zona franca a obtener este nivel de distinción? Bueno, muchas gracias. Tengan todos un buen día. Muchas gracias, Mariana, por permitirnos estar acá conversando con ustedes y pues acompañado de nuestros amigos acá en Azofras. La experiencia realmente que tienen todos y cada uno de ellos es muy relevante a lo que hoy están viendo. En el caso de nosotros voy a poner primero un contexto para poder luego entrar al tema que me preguntas. Básicamente nuestro grupo hoy en día desarrolla 3 zonas francas. Desarrollamos Zona Franca Evolution, Coyol Free Zone y estamos lanzando una nueva zona franca que se llama Caleco Free Zone. Básicamente
nuestras empresas hoy en día participan con un poco más del 60% del total de exportaciones de dispositivos médicos que salen del país y representamos también aproximadamente el 50% de las empresas que están en el clúster médico. Hoy impactamos con cerca de 26,000 puestos de trabajo a Costa Rica y tenemos un crecimiento para los próximos años bastante significativo, tanto con el producto de Evolution Free Zone, que es el primer producto fuera de la GAM que realmente está haciendo un impacto en empleo, construcción e inversión, como también con nuestro nuevo producto de Caleco. Con base en eso, quiero retomar un poco a cuáles esos factores que han hecho que Costa Rica pueda posicionarse no solo con la mejor zona franca de las Américas, sino posicionarse en el top 10 de las mejores zonas francas del mundo. Las razones van por una suma de factores. El primer factor es el que les mencionaba y es el impacto que un desarrollo de zona franca tiene sobre la economía de un país. En el caso de Coyol, solo Coyol impacta el 3% del Producto Interno Bruto costarricense. O sea, es de Coyol de donde sale el 3% del Producto Interno Nacional. Eso es un tema bien importante dentro de este proceso, pero para poder lograr eso, hay una serie de factores que son los fundamentales para poder lograr esto. El primer elemento que nosotros hemos venido desarrollando en esto es pensar diferente. Para poder llegar a ser esa zona franca, tenemos que pensar distinto de lo que las demás zonas francas hacen y plantear una solución diferente. Creo que acá se han mencionado algunos de esos elementos. El primer elemento es que una zona franca no es un conjunto de edificios y no es tampoco un enclave. Una zona franca es un ecosistema vibrante, un ecosistema que tiene un montón de componentes. Y en el caso de la mayoría de las zonas francas del mundo, se han centrado mucho en la parte de infraestructura y en la parte de edificios. Cuando tenemos que ir a competir con la zona franca de Dubái, que tiene casi 3,000 empresas, no hay forma. O sea, nosotros no podemos llegar a competir contra eso. Pero sí podemos llegar a competir contra los mejores parques de México, contra los mejores parques de Estados Unidos, contra los mejores parques de Colombia, contra los mejores parques de Panamá. Somos mejores. Pero somos mejores fundamentalmente por un elemento que también se ha dicho aquí, y es la gente. Entonces, nuestro principio de desarrollo y diferenciación va en hacer lo que llamamos ecosistemas centrados en el ser humano. Esos ecosistemas, en el caso de nosotros, hablamos de ecosistemas industriales basados en el ser humano, tiene un principio fundamental, el cual se le une un tercer apellido que tiene que ver con el concepto de sostenibilidad. Es decir, tenemos que hacer no solo la infraestructura de los edificios, sino la infraestructura alrededor, pero también pensar en dos factores muy importantes. El factor del ser humano, que es el que trabaja todos los días, el cual tenemos que impactarlo para que su productividad y su eficacia sea la mayor posible, pero también tenemos que trabajar para que el entorno se integre e impacte a la comunidad de una manera positiva. Por eso entonces cuando hablamos de este trabajo, es un trabajo que tiene diferentes pilares. Un primer pilar es trabajar en los temas de movilidad y eficiencia. Bajo ese concepto hemos desarrollado, por ejemplo, redes de transporte que movilizan poco más de 14,000, bueno, ya estamos en 18,000 personas, movilizamos todos los días en nuestra red de buses. Con eso acortamos el tiempo de transporte de las personas que si no fueran en nuestros buses probablemente tardarían 1:30 para llegar al parque, a niveles de transporte que les duran 20 a 30 minutos, y eso hace muy eficiente la llegada de las personas. Por otro lado, hemos trabajado muchísimo en la calidad de esa movilidad, de forma tal que las personas viajen en buses seguros, en buses con internet, en buses que tengan elementos de última generación, tanto en el tipo de buses como en la calidad de las rutas. Y tratamos de llegar no a las grandes ciudades, sino que tratamos de llegar a donde vive la gente. Entonces tenemos mapas de calor y sabemos dónde viene cada persona y tenemos muy claro cómo hacer las rutas eficientes. Por otro lado, estos temas de movilidad tienen que impactarse también con una mejor infraestructura y nos hemos visto en ese sentido forzados a tener que mejorar la infraestructura y estar permanentemente apoyando los esfuerzos para que se mejore la infraestructura. En el caso de Coyol, pues venimos arrastrando múltiples intentos y múltiples esfuerzos de mejorar infraestructura.
Ya como lo logró la Lima, pues bueno, ya en Coyol tenemos una solución planteada y arrancando pronto. Y en el caso de Evolution, nosotros decidimos arrancar con una infraestructura propia y tuvimos que invertir en mejorar la ruta número 1 por casi 2 kilómetros para poder garantizar un acceso como debe ser pensado para los próximos 30 años. Es decir, uno como desarrollador, para poder llegar a ser precisamente ese número 1, tiene que hacer las cosas diferentes. El otro elemento que tiene que ver con la gente, y no solo con la movilidad, tiene que ver con la formación y la capacidad de que la gente pueda integrarse hacia las cadenas productivas. Y eso es uno de los temas más importantes. Cómo lograr acercamientos con las universidades, con las instituciones técnicas y buscar una transformación en la formación técnica de las personas y la formación desde las escuelas. Entonces, nuestro programa de sostenibilidad trabaja desde escuelas y colegios, mejorando su infraestructura, mejorando la capacidad de los profesores para enseñar nuevas carreras, y estamos con un programa de fortalecimiento de la educación técnica, tanto en los colegios técnicos profesionales como con el INA en el desarrollo de laboratorios de formación técnica directamente en la zona franca. Esos elementos, junto con la formación que se requiere en la zona franca, es un elemento muy importante. Creo que un comentario, quizá a ustedes, eso lo podemos extender más adelante, es cómo logramos un mejor acercamiento de la academia a las zonas francas. Pero en ese es de los campos que estamos permanentemente trabajando. Y el otro elemento que junto con eso se vuelve fundamental para poder crear ecosistemas es, número 1, tener una estrategia donde vayas formando no solo la traída de empresas para un propósito específico de atraer determinadas cantidades de metros cuadrados, sino atraerlas con un sentido lógico, con un sentido de crear un clúster. Por lo tanto, entonces, no es solo atraer una empresa grande como un Abbott o como un Johnson & Johnson, sino traer la cadena de supply chain que favorezca y haga que a largo plazo todo el proceso se vuelva más integrado y más competitivo. Esa es la estrategia de clusterización. Pero esa clusterización no debe ser solamente con las empresas de afuera, sino que debe buscar precisamente el desarrollo de suplidores nacionales, y para eso hemos puesto un proyecto muy interesante que se llama Coyol Impulsa, en el cual venimos trabajando para el desarrollo de una cadena de suplidores muy fuerte a nivel nacional. Y hemos venido trabajando no solo en la integración de estos suplidores con las empresas de zona franca, sino en el mejoramiento de capacidades de los suplidores para ser cada día más competitivos. Esos elementos, junto con el elemento de trabajar con la comunidad, para que la comunidad de vecinos vea en lo que estamos haciendo un proyecto que aporte a su comunidad de una manera positiva, son elementos que en la suma crean un entorno diferenciado, es lo que estamos buscando, un entorno que tome en cuenta las fortalezas que tiene Costa Rica, que son su gente, y que tome en cuenta también las oportunidades que están en el mercado. La oportunidad que tiene Costa Rica en lo que es dispositivos médicos todavía está vigente y tiene mucho futuro. ¿Por qué? Porque si analizan qué está sucediendo en los países desarrollados en su estructura de edad, vemos cada vez más personas mayores, cada vez más personas con problemas cardiovasculares, cada vez más personas con problemas de cadera, con problemas de rodillas, con temas de ortopedia, cada vez personas que requieren más cuidado de la salud y cada vez más personas que tienen también los recursos necesarios para comprar productos de la salud. Por eso es que el clúster de dispositivos médicos para Costa Rica sigue siendo una gran oportunidad que tenemos que trabajar en el fortalecimiento de su recurso humano y en el fortalecimiento de su estructura productiva para ser cada vez más integrados, más robustos y ser cada vez más competitivos. Y a eso hay que unirle el tema de mejorar indudablemente nuestra infraestructura, con lo cual hacemos un país más competitivo. Muchas gracias, don Carlos, por todos sus comentarios. Y sí, es increíble cómo es que hay que pensar en la integridad de los colaboradores y retención del talento. Eso es clave para que las zonas francas sigan generando como hasta el día de hoy.
Vamos a volvernos a don Carlos. Sobre es claro que las empresas de servicios tienen necesidades diferentes a las que podría tener una empresa de manufactura. ¿Qué incentivos o beneficios consideran deben ofrecerse para atraer más de estas empresas a Costa Rica? Bueno, en algunos temas creo que no somos tan distintos, ¿verdad? Y ahora que estábamos escuchando la charla de Alberto y la charla de Jaime, creo que lo más importante es de entrada mantener lo que tenemos. O sea, todo el tema, ya vimos ahora algunos datos de lo que representa el régimen a nivel país, la contribución por cada dólar exonerado, la cantidad de empleos directos que se generan, cuánto representa esto a nivel del PIB, la contribución que haya a nivel de instituciones de gobierno. La actividad que estábamos comentando en la charla anterior creo que es esencial porque de alguna manera todos nos vemos impactados. El tema tipo cambio, recuerdo una vez, creo que fue a Jorge Sequeira en un programa Amelia Brown en su momento, ponía el ejemplo muy claro. O sea, en su momento eran 650 millones de pesos, era $1 millón para un financiero en su momento en Headquarters en San Francisco, y en cuestión de meses ese $1 millón pasó a ser $1.270.000. Un cambio de un 27%, que de alguna manera es un impuesto, por decirlo de alguna manera, que no teníamos, ¿verdad? Y eso representa un costo adicional como país, ¿verdad? Y a la hora que nosotros queremos competir y que queremos ver servicios con otras compañías afuera, realmente genera un gran impacto. Yo tuve la oportunidad de estar conversando con algunos de los clientes nuestros y, por ejemplo, algo reciente, vamos a ver, después de que empieza un proceso de boom, de crecimiento fuerte acá en el país, deciden abrir una operación en Colombia. Y la razón principal es cómo el tema de costo empieza ya a marcar una dinámica de que nosotros nos podemos quedar de alguna manera de lado. El otro tema que también es importante en función de esta dinámica es el tema de talento. Ayer estábamos en el kickoff de una empresa que estaba iniciando operación en el país y uno de sus ejecutivos comentaba, mira, Costa Rica nunca estuvo en discusión y nunca estuvo en discusión por el talento que tiene. Ponían el ejemplo que acá es el único país que en 2 años han logrado casi que replicar todas las operaciones que tienen en San Francisco. El único lugar, el único site en el mundo que puede hacer exactamente lo mismo que hacen en San Francisco. Y eso tiene que ver mucho con el talento. Ahora, el reto nuestro es cómo seguimos generando, cómo seguimos impulsando el talento para que podamos seguir siendo atractivos a este tipo de compañías. Y esos son temas importantes para el tema de continuidad, para el tema de desarrollo y para seguir atrayendo. Ya nosotros ahora sí, hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de impuestos, o bueno, estaba el tema de impuesto mínimo global en su momento, además porque no podemos desincentivar esto por el impacto que tiene en la economía, en la zona. Nosotros estamos acá en Heredia, todo el desarrollo que se ha generado con otros desarrolladores, la cantidad de empleo, todo el clúster que se ha generado a nivel de talento, es algo que realmente nosotros tenemos que seguir promoviendo, tenemos que seguir desarrollando, generando alianzas para poder generar un impacto aún mayor en la economía, que creo que los números que estamos mostrando ahora en la primera presentación eran muy claros. Entonces, yo creo que la prioridad ahorita, más allá de incentivos adicionales, es lo que tenemos en este momento es sumamente sensible, que si lo perdemos, realmente el impacto puede ser muy importante en el país. Así es. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta va para doña Irene, don Carlos y don Fernando, para ver sus comentarios. Las zonas francas y precisamente los parques de zona franca tienen un rol fundamental en la articulación de encadenamientos. ¿Cómo consideran que estos ecosistemas pueden contribuir a promoverlos entre las empresas instaladas y la economía local? Cuéntenos un caso de éxito de encadenamiento productivo en sus parques. Yo. Bueno, sí, efectivamente los encadenamientos productivos son vitales para las empresas de zona franca. Nosotros necesitamos identificar con prontitud proveedores que cumplan con los estándares que requieren las empresas que están en la zona franca. Muchos de los proyectos han identificado a esos proveedores, nos acercamos a ellos, les ayudamos con información, con capacitación y hemos logrado certificar y traer a bordo más de un proveedor que hoy en día es una empresa grande, productiva, que genera empleo
y que está muy bien posicionada, no solo en el proyecto que se le acercó de primero, sino en todas las zonas francas. Entonces sí, son fundamentales y debería de ser orgánico para nosotros poder tener esos acercamientos con las empresas suplidoras. De hecho, este año creo que son más de 5.600 millones de dólares lo que representan los encadenamientos productivos. Un caso de éxito, bueno, me gusta contar, años atrás, las empresas más pequeñas de la zona franca necesitaban servicios médicos. Entonces, contratamos una doctora, capacitamos a la doctora en los temas importantes que tenía que saber sobre el régimen de zona franca. Y lo interesante fue ver que de un consultorio pasamos a 2, después a 3, después a 4, después ya ella tenía su empresa de servicios médicos que nos daba servicio en sitio a las diferentes empresas de zona franca. Eso es un claro ejemplo de un encadenamiento. Eso fue una necesidad propia que tenía la zona franca de satisfacer una necesidad del usuario final. ¿Para qué? Para minimizar incapacidades, para minimizar desplazamientos. ¿Por qué? Porque los empleados venían a la zona franca, se atendían en la zona franca y salían con el medicamento de la zona franca. Entonces ahí identificamos una oportunidad, desarrollamos un servicio a la medida y solucionamos para la empresa. Eso sería un ejemplo de un encadenamiento. Gracias. Me gustaría invertir el tiempo en más bien decir que estamos un poquito por debajo de lo que deberíamos poder aprovechar para hacer un verdadero encadenamiento. Hasta que Costa Rica no tenga una estrategia país, zona franca, no vamos a poder entrar en eso. Tenemos que dejar de discutir si la zona franca debería, si el régimen de zona franca debería estar exonerado o no exonerado. Deberíamos estar concentrados en hacerlo estrategia país. Y parte de eso conlleva el tema de los encadenamientos. Entonces, hoy por hoy, sí, hay varios casos de éxito. Las empresas vienen aquí, hay esfuerzos de ASOFRAS, esfuerzos de diferentes cámaras y asociaciones en donde juntamos y hacemos agendas de negocio y juntamos a proveedores con clientes y con empresas. Pero realmente, si vamos al taller de don Jorge en Cartago, que necesita hacer una pieza de precisión muy alta, que no tiene el capital para comprar la máquina, ni para enviar a sus empleados a un entrenamiento técnico adecuado para poder proveer esto, el cliente no le va a comprar. Necesitamos tener acceso claro y sencillo a financiamientos para poder elaborar y para poder hacer evolucionar a toda nuestra cadena de proveedores. Entonces, sí, hay casos de éxito en donde desde ASOFRAS se ha visto esto mucho. Es siempre lo que nos dicen desde parte del legislativo, siempre nos hablan de que, ¿verdad?, cómo está el encadenamiento, tenemos que hacer esto tiene que permear más, pero hasta que no exista una estrategia país en donde realmente podamos evolucionar, ayudar a evolucionar a los proveedores, no vamos a tener el éxito que deberíamos tener. Gracias. Tal vez para contribuir con algunos ejemplos sobre lo que ha sucedido, hay dos tipos de proveedores. Hay proveedores que no tenemos en el país, que son fundamentales para la creación de un mayor valor agregado en la cadena de producción de dispositivos médicos. Ese fue, por ejemplo, el caso de los servicios de esterilización. Cuando nosotros empezamos Coyol hace muchos años, uno de los temas que siempre teníamos sobre la mesa era el tema de que Costa Rica necesitaba hacer procesos de esterilización de dispositivos médicos en Costa Rica. ¿Por qué eso era importante? Era importante, número uno, porque Costa Rica producía y mandaba a Estados Unidos para que en Estados Unidos se esterilizara y de ahí enviaran al mundo. Entonces el producto realmente estaba perdiendo ese certificado de origen costarricense. Cuando logramos empezar a trabajar este tema, lo primero fue buscar quiénes eran y empezamos a tocar puerta a puerta de los 5 proveedores más importantes de servicios de esterilización en el mundo. En aquel momento, hace casi 15, 18 años, todos nos volvían a ver con cara de locos, porque nos decían, no, ustedes en Costa Rica son de este tamaño. Hace 15 años efectivamente éramos de este tamaño.
Entonces tuvimos que buscar alguno que pudiera tener una visión como la que teníamos nosotros del futuro. Y logramos a la empresa más pequeña de servicios de esterilización que existía en Estados Unidos. Los logramos convencer y terminamos teniendo que ir allá con ellos a San Diego, terminamos tomándonos un ceviche más o menos allá en el Pier de San Diego y con ellos firmamos un acuerdo en una servilleta para agarrar y decir, sí, vamos a ir a Costa Rica y en estos y estos términos. Eso dio el inicio al primer proyecto, un proyecto muy pequeño de transformación donde se hizo esterilización por eBeam. Esa compañía después fue adquirida por otra y hoy en día esa compañía es operada por la empresa más grande de servicios de esterilización que está en el mundo, se llama Steris. Ha hecho, después de ese primer edificio con nosotros, ha expandido 7 veces con nosotros su operación, en consecuencia con el crecimiento del sector. Entonces, esa anécdota es para contarles 2 cosas. Primero, que hay que tener claro qué se necesita, cuáles son esos componentes de alto valor. Y por otro lado, hay que tocar las puertas, hay que, como dicen, pulsearla para poder llegarle precisamente a convencer a la gente, pero a su vez hay que crear incentivos diferentes. No es lo mismo atraer una empresa ancla, una empresa tractora, como le dirían, o una empresa estratégica que atraer, digamos, una más de otro. Entonces hay que tener muy claro eso. Por otro lado, otra experiencia de una empresa nacional. Como les decía, nosotros tenemos el proyecto Coyol Impulsa. Coyol Impulsa premia cada 2 años a los mejores proveedores que trabajan con nosotros. Y como parte del premio van acompañamientos en materia de formación, en materia de capacitación, en materia incluso de recursos, de publicidad y de contacto con otras empresas y en materia incluso de un premio financiero. Con ese proyecto, por ejemplo, nosotros tomamos 2 casos muy interesantes. Un primer caso es el caso de Grupo Vargas. Grupo Vargas era una empresa dedicada a hacer etiquetas para el mercado costarricense. Era muy reconocida por las etiquetas que le hacían a la cervecería. Todas las etiquetas de la cerveza imperial que se hacían antes las producía esta empresa. Esta empresa empezó hace varios años a estudiar qué estaba sucediendo en el mercado de zonas francas y se acercaron para preguntar qué estaba sucediendo. Ellos tenían una operación acá por el lado del cementerio general. A través del tiempo ellos se dieron cuenta que había una oportunidad muy interesante en zonas francas y empezaron a hacer un proceso de transformación de su proceso productivo que incluso implicó que se relocalizaran a un parque industrial que está en la zona de Coyol. Esa relocalización la hicieron ellos con sus propios recursos, invirtieron durante casi 4 años en mejorar no solo su capacidad productiva, sino también su talento y sus sistemas operativos. Y hoy por hoy ha sido el proveedor número 1 y el proveedor más reconocido de los últimos 3 años en nuestro proyecto de Coyol Impulsa. Es un caso muy interesante de formación de una empresa costarricense. Y un caso para que vean que no es solo de una empresa grande la que puede ser exitosa, es un caso de transformación de un grupo de mujeres profesionales que se dedicaron a hacer las traducciones de los manuales que están en todo proceso productivo o los manuales que están en una medicina. Ustedes abren el prospecto de una medicina, tienen un papelito que se imprime. Bueno, ese papelito se imprime en Grupo Vargas, por decir así, pero alguien lo pasó de inglés a español. Pues hay un grupo que empezó con 2 personas y hoy en día son 60 mujeres profesionales que se dedican a hacer traducción de los documentos que se requieren para los manuales de formación, para los etiquetados, para los perfiles de medicinas de las empresas que trabajan acá en Costa Rica. Es una empresa que ya exporta al mundo y se ha convertido en un proveedor estratégico muy importante para nosotros. Entonces hemos impactado no solo la cadena, teniendo un proveedor importante, sino también el género, impactando y favoreciendo también el empleo de las personas. Esas personas empezaron trabajando, como decía Irene, en el caso de los doctores, en una empresa de zona franca y de ahí vieron la oportunidad y crecieron. Entonces tenemos muchas oportunidades también para hacer empresarialismo. Muchas gracias a todos por sus ejemplos y comentarios. Y ya para cerrar este bloque, una pregunta para todos. Y ya que hemos hablado sobre retención de talento y encadenamientos,
Quisiera preguntarles cómo pueden las zonas francas integrarse con la academia para colaborar en el desarrollo de habilidades y cierres de brechas. Específicamente, ¿cómo podrían contribuir los parques empresariales en este esfuerzo? Voy de nuevo. Ah. Bueno, aquí es donde tal vez uno se puede poner un poquito romántico, no sé si es la palabra. Vamos a ver, hay muchos temas con esto. De alguna manera, nosotros podemos jugar un rol de puente porque estamos conectados con las compañías y una oportunidad es cómo por medio de entender las necesidades en conjunto podemos trabajar temas un tanto más específicos con la academia. Hay varios elementos con esto. Hoy realmente hay algunas compañías que ya tienen algunos programas que desarrollan a lo interno y preparan a la gente para sus distintas operaciones. Lo que ha sucedido es que lo que está funcionando en ellas también es replicable hacia otras y tal vez eso no lo estamos leyendo. Entonces, bien interesante, por ejemplo, tengo el caso de un cliente que lo hace con muchachos de colegios técnicos, ¿verdad? Y preparan unos muchachos en la zona norte y los preparan para lo que son centros de servicios. Entonces, te quedan capacitados unos muchachos allá en colegios técnicos con un programa específico para centros de servicio. Y lo que ha sucedido en los últimos 2 años es que ellos se traen los practicantes, tienen ya contratados una cantidad de personas, pero empezaron a hacerlo escalable. ¿Qué quiere decir con esto? Que empezaron a invitar a otros clientes para que se sumen al programa y puedan de alguna manera reclutar personas que están también en la zona rural y puedan de alguna manera vincularse con nosotros. Hay otro cliente también que tiene una iniciativa similar que tiene que ver con el inglés. Tienen un programa muy específico con un colegio técnico, le dan inglés a los muchachos desde 4º, 5º año y cuando ya ellos llegan a su etapa práctica, prácticamente que tienen el entry level para poder empezar a operar con la compañía. Entonces, hay que hacer una lectura en etapas previas y otra lo que ya está sucediendo porque hay muchos temas que tienen que ver con certificaciones cortas, que tienen que ver con especialidades que no necesariamente corresponden a una carrera universitaria. Y eso ya da la posibilidad de poder tener gente preparada, de poderla vincular de una manera más rápida en las organizaciones. Y lo otro es hacer una lectura de qué se necesita hacia adelante. Si estamos cerrando los gaps de hoy, ya vamos tarde. Hay que estar viendo qué es lo que van a necesitar las compañías dentro de 2 años, dentro de 3 años, ver de qué manera podemos hacer una radiografía sobre eso y preparar programas específicos hacia eso, pero hay que escucharlos, hay que estar ahí. El otro tema con el que cierro muy rápido es que hay que aprovechar esa transferencia de conocimiento. Nosotros tenemos clusters importantes de gente que sabe, que conoce, pero realmente es poco lo que tenemos de espacios para poder conectar. Y eso puede generar un espacio muy positivo para el desarrollo de startups, incluso dando servicio a compañías que ya están dentro del ecosistema de zonas francas. Y hace como 1 año y medio estoy conversando con una gente de Boston, ellos tienen un programa muy interesante que le llaman Venture Café, y básicamente es un espacio abierto donde la gente puede llegar, puede compartir ideas con una agenda muy específica, donde se tiene una temática, y da el espacio para que la gente pueda compartir, y de ahí puedan salir, no sé, iniciativas de desarrollo, emprendedores, que a la larga pueden funcionar, luego venimos y los buscamos, los podemos conectar con alguien que pueda poner el capital y que pues a partir de ahí entonces se puedan generar oportunidades vinculadas también a lo que ya hoy tenemos nosotros dentro de la gente que está trabajando en el régimen. Entonces tal vez por ahí pueden haber algunas oportunidades que promuevan, van más allá de lo que se está haciendo hoy dentro del personal que está trabajando en las zonas francas, pero que también pueden tener un impacto con esa transferencia de conocimiento en la economía, en las comunidades y demás. Muchas gracias. Sí, en esa línea me parece que hay un sinfín de oportunidades, ¿verdad? Inclusive hoy por hoy se están gestando cooperaciones, ¿verdad? Somos un ejemplo, ¿verdad? Acá, y digamos en el TEC podemos ver hace 10 años o 12 años no habían un montón de carreras que hoy sí hay. Y estas carreras están debido a que hay una demanda por el crecimiento, ¿verdad? Tan grande como explicó Carlos. Hace 10, 12 años éramos chiquiticos, hoy estamos más grandes y poco a poco eso ha venido sucediendo. Entonces, hay una gran oportunidad porque la necesidad está, son las empresas, la posibilidad de proveer son las universidades. Hay que hacer una coordinación muy buena, como dice Carlos, exactamente qué es lo que vamos a necesitar, no solamente el llenar hoy, sino lo de mañana, porque eso es lo que va a garantizar el pipeline de que más empresas sigan viniendo y que no se interrumpa ese pipeline. Entonces,
Nosotros como Zonas Francas, me parece que el papel de coordinación con las mismas empresas que tenemos adentro de los parques y con la academia y definitivamente gobierno, en algunos casos va a haber que pensar en modificación de legislación. Así que me parece que es una va con la otra. O sea, hay mucho por hacer. Gracias. Gracias. Me voy a concentrar en el cierre de brechas. Global Park es una zona franca con un componente de empresas de dispositivos médicos y manufacturas muy grande. Por ende, el perfil de persona que trabaja en zona franca en ocasiones ni siquiera ha completado 9º año. Entonces nosotros hemos concentrado esfuerzos en darles a ellos ese primer logro, ese primer paso. Tenemos alianzas, las empresas tienen la disposición de ofrecer su infraestructura, sus salas de reuniones, en algunos casos hasta han sacrificado horas de producción para brindarles a los empleados la oportunidad de tener ese primer logro, de cumplir con ese primer ciclo. De ahí hemos pasado con los que finalmente se graduaron de 9º, hemos seguido en una segunda etapa para darles su bachillerato, tenemos alianzas con algunas instituciones para cursos técnicos, tenemos proyectos, tenemos la infraestructura para recibir a las empresas, para las capacitaciones, ¿verdad? En realidad ha sido algo que ha estado ahí desde siempre, que hay espacio para mejora definitivamente y que sí somos un puente para que podamos hacer esas alianzas un poquito más efectivas. Excelente. Gracias. Creo que hay múltiples áreas de oportunidades. Si lo vemos, nosotros hemos venido encontrando oportunidades muy interesantes en varias áreas. Uno es en la incorporación del proceso de educación dual. Hemos sido pioneros en que el proyecto de educación dual se integre con las empresas nuestras. Entonces, en el caso de Coyol, ya tenemos 6 empresas trabajando con educación dual. Hemos sido también y hemos encontrado muchas oportunidades en el campo de pasantías y prácticas profesionales, tanto para personas que provienen de colegios técnicos como para personas que están en universidades que tienen que hacer sus prácticas profesionales, sus pasantías. Hemos desarrollado una base en la cual los estudiantes pueden aplicar y las empresas dicen, bueno, cuántos espacios de pasantía o de práctica profesional tienen. Hemos tenido muchísimo trabajo alrededor de ese tema, tanto para proyectos puramente universitarios, proyectos técnicos y para proyectos incluso de especialización. El otra área que creo que se vuelve muy importante tiene que ver en mucho con los field trips. Nosotros hemos hecho mucha formación en los field trips, tanto para los colegios técnicos, llevamos a los estudiantes para que vayan y vean lo que se hace en una zona franca, como también para los profesores y coordinadores. Una de las áreas que hemos visto muy importantes de trabajo es que el profesorado entienda lo que está sucediendo en las zonas francas, porque solamente a través de los profesores, que son punta de lanza en la transformación de la educación, que se puede lograr precisamente este entendimiento. Y ahí hemos trabajado mucho. Y finalmente creo que hay un tema que es un reto para la ULACID y para en general las universidades, es que tienen que entender que una vez que la persona saca un bachillerato o saca un título universitario primario, van a ir a trabajar a las empresas. Y las empresas de Coyol están en Coyol y las de Evolution van a estar en Tacares y las de La Lima en La Lima. Pero ¿cómo hacemos para que los programas de formación post-trabajo, que quiere decir especialidades, que quiere decir maestrías y doctorados, se puedan dar más cerca de donde trabaja la gente? El tiempo de transporte hace que muchas personas que hoy tienen un título no lo logren mejorar y no logren mejorar su competitividad porque todo se da en un campus. La universidad también tiene que hacer un esfuerzo de acercarse a donde están las oportunidades, no solo desde el punto de vista de educación especializada, sino también de otro tema, que es un reto país, que tiene que ver con el tema de la innovación y la transformación.
el recurso y el talento más especializado está en las universidades. Muchas veces las infraestructuras y los laboratorios están en las universidades, pero las tenemos bastante desvinculadas de las empresas. A mí me tocó vivir la experiencia de estar en Taiwán y ver muy claramente cómo el parque industrial de Hsinchu está directamente integrado con la Universidad de Hsinchu. Ahí es donde se diseñaron, se desarrollan y se producen los semiconductores de más avanzada del mundo. Bueno, tenemos nosotros siempre ese reto sobre la mesa y es algo de lo que creo que también tenemos que trabajar. Sí, muchísimas gracias. Igual en la academia tenemos también convenios con varias empresas que están en Zona Franca y pues muchos de nuestros estudiantes van a hacer sus prácticas empresariales a esas empresas y es sumamente valioso porque también nos ayuda a ubicarlos y a elevar el tema de empleabilidad. Así que bueno, con esto damos por concluido este panel. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos.